proyecto. ¿Me confirman si se ve? Creo que se ve, ¿no? La pantalla. Se ve así. Ah, ya, gracias. Ya, a ver, voy a poner. Voy a ocultar. Hoy día les he recopilado unos 10 proyectos, así análogos que podrían tomar para este proyecto 4. Así, incluso con los mismos ecosistemas y en todo lo que indicaba el arquitecto sobre la distribución espacial, la organización espacial y algunos proyectos utópicos incluso que se podrían hacer incluso en 2055. Tengo uno, así que les va a parecer muy interesante. A ver, vamos a continuar. Ya. Primero, les he puesto aquí un link que es el paisaje urbano, 10 proyectos de crecimiento urbanístico. Me gustaría que lo lean, es muy interesante. Incluso aquí da como un pequeño resumen sobre lo que es las tramas urbanas de algunas ciudades, lo que necesitan. Como siempre tienen que tener un lugar de recreación, donde reunirse, alguna placita, rotonda, y eso ya va a ser, lo va a explicar acá, así que por favor a ver si lo leen y entran al link. A ver, ya. Vamos a iniciar entonces con el primer proyecto, que era el Silicon Valley, que lo he encontrado y me pareció muy interesante porque no sigue una trama típica donde tiene que ser todo lineal y las casitas tienen que ir de lado a lado, ¿verdad? O tiene que ser recto todo. Es técnicamente es un círculo. A ver, ahorita les voy a mostrar la planimetría de Silicon Valley. Aquí está. Todo una circunferencia y dentro están las urbanizaciones. Pero si se dan cuenta, es como un poco caótico. Aquí simplemente ya vemos la intersección igual con otra circunferencia más grande. El centro, que sería ya público, el espacio de lo que les decía, de recreación, ya sea una plaza donde puedan reunirse todos. Y además vemos que hay como un cierto orden, así además de, como una vez les decía, incluso el mismo caos tiene un orden. Aunque este proyecto no es tan caótico, pero llega a tener un orden, si se dan cuenta, lo que une las calles. Y una cosa más que me pareció muy interesante dentro de este proyecto era que las mismas viviendas, si se dan cuenta, son de diferentes medidas, no diámetros, incluso son más grandes, otras más pequeñitas, incluso tienen acá para las esquinas, y todas tienen otro centro aquí, como un jardín amplio acá atrás. ¿Ven? Todas tienen un jardín incluso amplio y se reúnen. Este proyecto fue inspirado en los pingüinos. Aquí le puse una imagen para que se ubiquen. Son los pingüinos cuando se juntan en el hielo en círculo para calentarse unos a otros. De esa forma se han inspirado para hacer este proyecto en sí. Se agrupan en decenas, un vasto claro rodeado por un río para acomodar el deshielo. A ver, ¿qué más? De esa forma lo hicieron, pero en la trama, si se dan cuenta, como les decía, no es lineal y es como un círculo, de la misma forma como se unen los pingüinitos cuando hace mucho frío. A ver, continuamos. Acá está. Aquí en esta imagen igual podemos ver incluso lo que les decía sobre las calles. Y técnicamente no son calles, solamente tiene aquí una vía principal, que es la donde van a ingresar todos los autos, y estas ya son algunas vías alternas, pero no tienen el mismo diámetro que tiene esta vía principal para unir lo que es la rotondita, la plaza. Lo demás ya sería de distribución. Y de esa misma forma aquí se muestra el mismo diagrama, que es la plaza o el espacio de recreación, y cómo une la vía
y las otras vías secundarias de distribución para las viviendas. Acá también se ve lo que son la organización espacial, en sí los manzanos, que igual son completamente irregulares, ya no solo por la delimitación que tiene el círculo, ¿verdad?, sino también por las mismas vías secundarias que distribuyen. Son irregulares. Y luego de ahí se van acomodando las viviendas, que tampoco son viviendas tipo, pero son de la misma característica, son de 2, 3 plantas, pero siguen ese mismo orden, ese mismo equilibrio, donde todas se unifican y hacen igual de esta forma la perspectiva, como la primera imagen que les mostraba. Y les puse igual aquí ese link. Yo les voy a pasar la presentación en Canva igual como la otra vez, pero en cada proyecto les puse acá al ladito el link para que ustedes puedan investigarlo un poco más, y porque no puse toda la información, solo puse lo más importante, como por ejemplo esto de las tramas, las imágenes, o incluso que el proyecto ya se está volviendo real, incluso está en construcción. Aquí se puede ver el equipamiento, donde va a estar aquí la pequeña plaza que van a tener, donde van a reunirse. Es un equipamiento social. Y aquí está que es para Rusia, y algunos datos donde pueden leerlos igual, que empezó desde 2010 y pues empezó a construirse desde 2011. Otra característica especial que tiene este proyecto que son las viviendas son ecológicas y son incluso de bajo costo. Los materiales, cuando hablamos de arquitectura sustentable, viene toda una serie de propiedades, ya sea como utilizar lo más que pueden los recursos naturales, el viento, el sol, la vegetación. Cuando ustedes ya utilicen esos recursos, su arquitectura se hace sustentable, y más cuando es incluso la palabra autosustentable, que ya sea la energía provenga del sol, o incluso tenga algún huerto urbano, que igual vamos a ver, como por ejemplo algunos proyectos que igual están utilizando ya huertos urbanos, ya son autosustentables, ya no necesitan incluso de agua, que dependiendo del lugar, porque a veces llega a haber algún pozo y de ahí también lo utilizan, y ya es arquitectura sustentable. También por los materiales que se utilizan en la vivienda. Hay materiales que causan más contaminación que otros. Por ejemplo, en este proyecto creo que se utiliza concreto y algunas maderas. Algunos lugares tienen madera también laminada, y también querían proponer en los techos, como se veía en la imagen, en la primera imagen, techos verdes. Aquí está igual, el techo verde y el uso de energía renovable y reciclaje de agua. A ver, vamos a continuar. Ya. El siguiente proyecto es el Infonavit. En este proyecto no pude conseguir la planimetría, no llegué a conseguir la planimetría, pero en esta imagen se puede captar algo de cómo se está ordenando las casitas. En este caso sí son casitas en tipo, se repiten, pero cuando ustedes lo ven, ahorita se lo están viendo la imagen, a cierta vista parece que fueran diferentes, incluso hay ese movimientos de arriba, abajo, ¿ven? Hay ese movimiento cuando se las pone en lineal, y ahorita les voy a mostrar por qué. Igual, de la misma forma, tienen un lugar donde pueden reunirse de recreación, donde pueden reunirse. Acá vemos la placita, jardineras, árboles, vegetación. Aquí, en este caso, solo tienen una vía principal, y todo esto lo que distribuye las casitas ya son vías peatonales. Si se dan cuenta, solamente las personas pueden ingresar. Y la parte trasera de las casas son los jardines, son las plazas.
Ya no es como en el otro proyecto que tiene, bueno, de la misma forma igual tiene su mismo jardín en las partes traseras, pero igual tenía otro donde era su espacio social, de recreación, decían. Pero aquí, en este caso, ya son placitas más grandes, donde ya pueden pasar, algún jardín, tal vez tenga aquí alguna muralla, pero la parte trasera ya son jardines amplios, públicos. Continuamos. Ya, el proyecto está, aún es un prototipo, lo están proponiendo para México. Igual, de la misma forma les he dejado el link, pueden leerlo, es muy interesante porque lo han propuesto de la misma forma como ustedes lo están haciendo su proyecto. El crecimiento urbano. Ya no hay espacio en la ciudad, hay personas que ya no tienen una vivienda adecuada y provoca diferentes problemas. Y en el mismo artículo, si ustedes lo leen, indica que hasta por los mismos niños que son afectados, que no pueden incluso ir a un colegio porque están a largas horas de recorrido, o incluso que por la falta de espacios de recreación o espacios sociales donde puedan estar los jóvenes hay delincuencia, así. Y a ver, si lo leen, es muy interesante porque lo han propuesto. Y de la misma forma, como les decía, es como lo que están proponiendo ustedes en su proyecto número 4. Ya no hay donde va a crecer la ciudad, así que está creciendo por los alrededores laterales. Y el arquitecto les daba un comentario ese día, ¿se recuerdan? Cuando hemos ido al lugar de intervención. En 5 años esto ya va a estar repleto, ya estará en construcciones, todo. Y es cierto, porque necesitamos crecer y este proyecto es lo mismo. También lo han propuesto porque necesitaban, ya que son viviendas sociales, que sea una arquitectura digna. Sí, dijo que el Estado tenía que encargarse, era responsable de esas personas que están viviendo de esa forma. Y aquí está también lo que provocan delincuencia. Y también el arquitecto es responsable. Tanto el Estado como el arquitecto es responsable de lo que ya sea lo que vayan a sentir esas personas, como esto por ejemplo, o que provoquen estos temas, problemas sociales. A ver, y aquí podemos ver incluso lo que les decía, el equilibrio que había entre esa línea de delimitación entre elevaciones. Nos damos cuenta que son cajas tipo, sus techitos y todo tiene arriba, abajo, y sube, baja y sube, baja, pero crea movimiento. A ver, continuamos. Aquí está de la misma forma, la imagen más grande para que lo vean. Y he sacado esta frasecita donde decía: pensar una vivienda que encarne la belleza, la funcionalidad, que aproveche al máximo los recursos espaciales, territoriales, energéticos para generar ciudades que aseguren la calidad de vida para todos. Eso es lo que se buscó en su objetivo principal para este proyecto de México, Jalisco, con el Infonavit. Aquí también se les he puesto algunas imágenes de lo que son sus casitas, las viviendas tipo. El techo, ven cómo viene acá. Incluso tiene ya de las aguas pluviales, puede incluso recolectar. Eso ya podrían proponerlo ustedes mismos cuando ya estén haciendo la forma de cómo van a ir sus viviendas. Las plantas también y algunos detalles constructivos. Luego, continuando, está la vivienda de Barbetet. En esta vivienda pasa casi igual lo mismo, es similar. Así como en esta imagen veíamos que tienen igual sus jardines traseros, igual, solo que de una forma más, ¿cómo les podría decir? Más minimalista, incluso más lineal. En este caso, por ejemplo, las casas no están de forma lineal tampoco. Incluso vean, retroceden un poco para hacer otra pequeña, ya sea del pasaje peatonal. Incluso podrían ponerse algo, es como un pequeño atrio
simplemente un atrio social chiquitito entre las casas. Y en este caso sucede lo mismo con este proyecto. Aquí está. Su propiedad principal de este proyecto es que es zona residencial entre la ciudad y la naturaleza. Lo que han buscado más, si su objetivo de este proyecto del anterior era dar a las personas acogidas que tengan una vivienda digna, en este caso están buscando viviendas que se unen con la naturaleza, que tengan que no estén contrastadas, que se unan, que se complementen con la naturaleza. Y de la misma forma, igual, su jardín, la parte trasera de las viviendas, se une por todo un jardín gigante, es como un pequeño bosquecillo. Pero aquí ya está respetando lo que es la naturaleza, incluso los mismos materiales que tienen las viviendas. Tiene que tener armonía, ya sea con, aquí como dicen, la flora, la fauna. Y ese sería su objetivo. Luego, en sí, las casitas son de 137 metros cuadrados, tiene 4 habitaciones y eso ya. Aquí está lo mismo de los jardines traseros. A ver. Aquí, igual, ya es la planimetría. Si se dan cuenta, son unas casitas ahí, inclinadas, algunas por acá, de alguna forma lineal, pero toda la parte trasera en sí es todo un bosquecillo y son pasajes peatonales, incluso miren acá. Pero todo esto son árboles, todo es verde. Toda la parte de acá. En el otro proyecto se veía ya un espacio más social, donde puedan pasar, incluso ya tiene un tratamiento paisajista. Incluso tal vez al año en morfología, si es que pasan con el arquitecto Sepúlveda, les va a dar pautas sobre cómo es la arquitectura paisajística. Y ya son pues texturas, concreto, poner qué va a venir en las baldosas acá, qué plantas vamos a utilizar. Pero en este proyecto lo deja tal y como es la naturaleza, los árboles como tal y como han crecido. Es así, simplemente un bosquecillo, pero no tiene un tratamiento. Solamente algunos pasajes peatonales, como aquí se puede ver, para que puedan ingresar. A ver. Y ahora también respecto a la planimetría, otro detalle es que las casas, se dan cuenta, no están lado a lado de una rectura 90 grados y todas unidas, así que tienen una pequeña inclinación, si se dan cuenta, ya sea por la vía o tal vez lo hicieron por la misma orientación, porque en este caso igual intenta seguir la misma posición. A ver, vamos. Las casas están revestidas con paneles de laminados de un color que coincide con el acabado del techo, lo que le da impresión de que el mismo fluyera por la fachada de ese lado de la casa. Las fachadas que dan al jardín trasero y a la calle son los paneles de madera, verticales en tonos grises naturales que armonizan con las casas de madera del vecindario, en nivel de entrada, la cocina y los demás, etc. Como les decía, igual anteriormente, hay una armonía con los materiales. Han intentado crear una arquitectura igual sustentable, pero con los materiales. Igual la madera, en cierto nivel, no contamina tanto como lo que es el hormigón, el concreto o el ladrillo, pero lo han intentado. Igual los mismos colores, para que haya una armonía entre lo que es el verde con el gris. Aquí podemos ver ya lo que son sus jardines y lo que es la naturaleza, el pequeño bosquecillo que tienen. E incluso está un poquito más elevado de lo que es el pequeño bosquecillo, pequeños jardines, que en sí es un jardín colectivo, están compartiendo los mismos jardines todas las casitas. Y acá también se los he puesto los planos de la vivienda, que es muy sencillo, 4 habitaciones, su cocina, su salita y cómo puede ingresar a la parte trasera, que ya sería su jardín. Igual de la misma forma tiene su garaje. Ya, continuamos con el siguiente, que es el conjunto residencial UDC. En este caso ya no son viviendas en el proyecto,
es una residencia estudiantil. Aquí nos hace tanta falta. Pero, a ver, les voy a mostrar. Es un proyecto más grande. El proyecto es, como dice acá, una residencia universitaria del campus del Viña. E incluso hicieron un concurso y es donde se estaba. Este proyecto solamente está como proyecto, no se lo he hecho. Pero igual, de la misma forma, intentaba que establecer viviendas para los estudiantes que lo necesitan. Igual, si ustedes entran al link, leen el artículo, les va a dar todas las razones, el objetivo por lo que se ha buscado hacer el proyecto para los estudiantes, porque hay estudiantes que vienen de lejos, más que todo para los estudiantes de provincia, y así empieza a explicar acá, incluso por la escasez de plazas residenciales, y aquí igual pueden verlo. En sí, mejorar la calidad de vida, pero para los estudiantes. Un detalle que me pareció interesante era que se los iba a cobrar alquiler, pero hay que ver. Aún no se hizo realidad. Aquí está la pequeña. Es una planimetría, no encontré un poco más nítida, pero es gigante. Es todo esto abarca. Tiene una gran pendiente, así que está de acuerdo a lo que es la pendiente. Se puede ver aquí 1 y 2 como escalones, pero las viviendas en sí, o el equipamiento de residencias, está dentro de lo que es la tierra, así que utiliza mucho lo que es la energía geotérmica. Aquí igual lo mismo dice, que está sobre una ladera pendiente de huertos del Viña, vertiente de oeste. A ver, voy a mostrarles así esto. Y tiene 311 unidades habitacionales, así que es inmenso, es gigante. Tal vez no lo noten aquí en esta imagen, pero está dentro. A ver. Ya. Sí, los planos. En los planos igual, se los he puesto aquí, puede detallar de la misma forma. Pero en este caso, la planimetría va de acuerdo a lo que es la ladera, en cómo se mueve. En cómo se mueve la pendiente incluso. ¿Ven? Aquí incluso tal vez hicieron algún estudio topográfico, un levantamiento, y por las mismas curvas de nivel que tienen, tal vez de ahí se inspiraron para hacer el proyecto, para guiarse de acá de esta forma. Todo está el proyecto, está acá abajo, está dentro. Por eso no se lo nota muy bien. Todo esto son estas filas, pero incluso tiene armonía con la naturaleza igual, porque tampoco llega a tener un contraste, no se complementa de la misma forma. Igual tiene sus espacios recreativos acá, aquí también sus atrios, su campus universitario, todo, pero no se lo siente tanto como, digamos, por ejemplo, este equipamiento. Este es casi invisible. A ver, vemos. Y de esa misma forma, como les decía, te dejo llevar por las curvas de nivel. ¿Ven? Esta es la planta de sitio y techo. Acá, acá y acá. Así. Es como si fuera de acuerdo a las curvas de nivel. La planimetría está de acuerdo a eso. Y aquí en estas mismas imágenes igual, no sé si se notarán muy bien, creo que están muy pequeñas, pero como les voy a enviar, igual lo pueden ver, es igual lo mismo. Aquí están todas las viviendas, pero en diferentes niveles. Ahorita les voy a mostrar los cortes. Ahí ven, aquí están. Y están, como les digo, casi dentro de lo que es la tierra. Y toda esta parte de acá son techos verdes. El proyecto lo propone que sean huertos. Y es por eso que no se lo siente tanto. Y está de acuerdo a la naturaleza. Veamos más. Así serían los módulos, las viviendas, que van así, unida cada una.
igual de la misma forma están hechas de madera, como les decía, que no contaminan tanto, que por eso lo habían elegido, que el material sea de madera, con listones de madera, las mismas de madera. Y aquí está lo que les decía sobre la energía geotérmica, que utilizan mucho la energía geotérmica. A ver, la energía geotérmica, como dice aquí su nombrecito, es de la tierra, proviene de la tierra. La tierra absorbe calor y eso proporciona calor incluso para las viviendas. Antes se debe hacer un estudio y dependiendo mucho también dónde vivas, mientras más frío haga, mejor si está más enterrado, pero y mientras más calor haga, este sistema no sirve, porque sería como la tierra absorbe calor, entonces esto sería un horno. Como en este lugar tal vez no debe ser mucho frío, por eso el proyecto está enterrado, como vemos en los cortes, de alguna forma. Debe tener algunos muros de contención, pero aquí no se ve en detalle. Y esta parte del techo ya pasaría incluso esta. Puede ser incluso social o de recreación, o como lo están proponiendo ellos, que sean huertos o cubiertas vegetales también. Aquí en la maqueta se puede ver lo mejor que les decía, el proyecto. Vemos toda la ciudad, incluso hizo el contexto en edificios levantados, viviendas, pero en este proyecto está incluso incrustado dentro de lo que es las curvas de nivel. ¿Ven? Es aquí, está toda esta parte de aquí y acá las viviendas. Bueno, el siguiente es el proyecto de Moco. Y a ver, igual, vamos a ver. Este proyecto igual es de alguna forma un poco caótico, igual no sigue un orden. Ya hemos visto proyectos que se inspiran en pingüinos, otros en las curvas de nivel, otros que siguen una forma lineal, prefieren un espacio de recreación o placitas, o otros que respetan la naturaleza. En este caso, igual se inspira, pero en las cadenas. Quiere crear una estructura de cadenas. La planimetría va de acuerdo a una estructura de cadenas y las viviendas igual. Sí son viviendas tipo, aunque no parezca, pero son viviendas tipo. Y a ver, ahorita les voy a mostrar una imagen. Se le puede ver las viviendas. A ver, ¿dónde están? Ya, a ver, lo vamos a ver más adelante. Bueno, en sí son viviendas tipo. El objetivo era crear un espacio público, que es esta parte de aquí, para que se reúnan las personas. El ingreso ya no estaría como en los otros proyectos, directo a la vía, donde sea un poco más individual. Aquí los ingresos ya son dentro de lo que es el espacio social. Y atrás igual tienen algún espacio de jardines y las vías principales, porque es una avenida, viene por acá, en esta parte, la avenida principal, y todo este espacio lo han hecho así de esa forma. Bueno, incluso aquí dice, la propuesta otorga un gran valor simbólico a las casas privadas al tiempo que aumenta las conexiones vitales con la ciudad y la red global. Y por reformular una forma de vida que incorpore las redes sociales, donde las personas se reúnen de manera informal, espontánea en sus propios hogares. Ese es su objetivo de este proyecto. No se lo ha construido, no se lo ha hecho real, así que todavía está así en prototipo igual. Igual de la misma forma, se los he dejado el link para que investiguen un poquito más. Vean incluso sus paneles, que me ha gustado mucho el diseño, incluso el diseño gráfico que han utilizado. Muy bueno. A ver, seguiremos. Ya, y de la misma forma, el objetivo principal, espacios compartidos, un marco para la vida social, para que haya más reunión entre las personas, que se comuniquen, que ya no seamos tan individualistas. Bueno, pero ese es su objetivo principal del proyecto. Explorar la vivienda colectiva, propone espacios públicos, estructuras construidas, ocupados por centros comunitarios, que este es el centro comunitario,
igualito que el otro proyecto que hemos visto anteriormente, el primerito. Igual tiene su centro social, puede ser cualquier cosita, pero eso ustedes pueden proponerlo, como aquí dice, un centro comunitario, proporcionar lugares de encuentro informales. A veces incluso los centros comunitarios antes, en la antigüedad, eran las pequeñas capillas, las iglesias, era donde se reunían las personas. Y de acuerdo a eso también se hacían las planimetrías. Si estudiamos historia, ¿no ve? A ver, continuamos. Aquí se ve igual la perspectiva de cómo se vería. Es un pequeño atrio. Y incluso vemos que tiene igual paisajismo. Está aquí por la misma textura. Lo mismo las circunferencias que tiene en concreto. Y vemos espacios verdes de pasto y los árboles. Si de alguna forma parece como si todo lo hubieran puesto al azar, tiene orden. Tiene cierto orden. Igual, hasta para su parte de recreación, tiene igual una intervención paisajística. Igual aquí está su maquetita, que igual lo he puesto para que se vea incluso el orden, la conexión y naturaleza, límite y reconexión, que se reconecte con la naturaleza, porque al exterior ya es igual, toda la naturaleza es todo verde. Es una distribución sinuosa de franjas de edificio que establece tanto el espacio interior funcional, la calle interior, que sirve cada vivienda, como un espacio exterior abierto y de alta calidad. Cada vivienda tiene una apertura al paisaje. Ingresas por dentro, pero afuera tienes tu jardín. Todo el jardín exterior que está compartido por las casitas, por las viviendas. Aquí está la planimetría. Ahorita, a primera vista es caótico total. Incluso podemos ver aquí los autitos, todo esto bien ordenado. Que esta es la vía o la avenida, como les decía, que viene por aquí, todo esto y gira hasta acá. Pero tiene cierto orden. Ahorita les voy a mostrar cómo lo han propuesto, porque esto no viene de la nada, no está propuesto por poner, no está al azar. Incluso aquí podemos ver las líneas que delimitan lo que es las viviendas, donde va a ser la distribución espacial de las manzanas, donde van a estar los lotes, los jardines que van a compartir igual las viviendas y el espacio público de recreación. Y este ya sería su equipamiento público, que parece que es un comedor que tiene mesitas, y el atrio. Vamos a continuar. Aquí está. Esto es lo que les decía de las viviendas. Son viviendas tipo. ¿Vean? Pero como su objetivo del proyecto es que hacer una estructura encadenada, como cadena, que vaya todo esto en cadena, tiene mucho movimiento la vivienda, tanto en la planimetría como hasta en elevación, como se lo ve en perspectiva, igual tiene harto movimiento. Vean la misma terraza. Es como si tuviéramos un cubo Rubik y lo moviéramos, ¿verdad? Pero tiene mucho movimiento, y ese movimiento que tiene su forma de la vivienda hace que la planimetría se vea de esta forma, como cadena, y lo consiguió su objetivo gracias a las viviendas tipo que hizo. Igual en la elevación, aquí podemos ver las elevaciones, como les decía, igual tiene su ritmo. Aquí la terracita, aquí todo sigue un ritmo. Ya, esto es lo que les decía sobre la planimetría. Aquí está el 3D, cómo van encadenadas todas las viviendas, conjunto, planimetría. Y aquí está. No se leía nada, técnicamente no pude leer, pero se puede ver solamente con sus diagramas cómo se ha creado la forma. Aquí podemos ver el círculo
que está compuesto por 5 círculos. Y dentro de esos 5 círculos unificados, que ya crean esta forma, si lo ven acá en esta parte de abajo, la mancha verde, ya crean la delimitación de lo que va a ser el espacio social, tanto como la distribución de los manzanos o de los lotes. ¿Ven? Y aquí lo delimita más, lo hace más pronunciadas las curvas. Y listo, ya tenemos la propuesta. Y de la misma forma, las casitas, tipo las viviendas, que van de la misma forma encadenadas, de acuerdo a lo que han creado acá, su delimitación de espacios. Y lo mismo tienen que hacer en sus proyectos. A ver, seguiremos. Ya, a ver, continuamos con otra vivienda, que son las viviendas sociales eco. Tienen la perspectiva. Esto ya es más racional, es todo lo contrario de lo que hemos visto el proyecto anterior. Es más racional a lo que hemos visto en la planimetría de acá. Todo curvas, para alguien que le gustan las curvas. Incluso acá podemos ver el movimiento que se crea, el ritmo, incluso las viviendas. En este caso es lo contrario. Igual, de la misma forma, son viviendas tipo, pero todas son iguales y siguen un ritmo lineal, pero así de su forma racional. Sigue igual los mismos ingredientes que han seguido los otros proyectos. Tiene igual su pequeña plaza, su pequeño espacio de recreación, su espacio social, donde pueden reunirse. O sea, por aquí, creo que aquí es el ingreso de las viviendas, por afuera, pero acá adentro, atrás, los jardines, es el espacio donde se van a reunir. Este proyecto aún no se lo ha realizado, igual como es el primer premio del concurso europeo de diseño arquitectónico para autoridades comunitarias de vivienda social al diseño eco. Es el ganador de este premio, pero eso lo puse y me parece muy interesante, igual para los que les guste las planimetrías racionales. Igual de alguna forma se puede crear un cierto orden igual como esto, incluso las mismas plazas que siguen los ejes. A ver, aquí igual se los he puesto el link para que puedan investigar un poco más, leerlo más, y se los puse imágenes de lo que es la maqueta y vean cómo es como les decía, es un ritmo lineal, no tiene el mismo ritmo que tenía el otro proyecto. Es ahí todo recto. Es recto, es todo recto, así como su planimetría, pero igual tiene y es muy bonito, es muy ordenado, muy racional. Aquí las elevaciones de la vivienda tipo, cómo va, algunos cortes, alguna terracita y ahí. Y aquí están igual ya las elevaciones, pero en conjunto. Vean, el ritmo es recto, es racional, más minimalista, todo lineal. Incluso las mismas fachadas, el orden que tienen, igual tienen las ventanas, todo tiene sus ejes. ¿Ven? Un orden. Todo está ordenado. Continuamos con otro proyecto. Este ya es el Vivienda 100K. Este ya es un poquito más utópico, pero me gustó mucho para darles el ejemplo de arquitectura sustentable, así para que lo tengan en cuenta, para que ustedes también puedan proponerlo en sus proyectos. A ver, veamos. No pude conseguir la planimetría, pero son igual, de la misma forma, solamente son este espacio, está de forma lineal. Sí, igual intenta respetar un poco la naturaleza, pero lo que le hace especial a este proyecto es las técnicas que tiene de arquitectura sustentable. A ver, ahorita vemos. Presenta Vivienda 100K, es el prototipo. Presenta un diseño residencial con 3 características esenciales: bajo precio, materiales de alta calidad y 0 emisiones del CO2. Sin olvidar, un diseño realmente atractivo produce energía a través de una serie de estrategias que la convierten en una máquina bioclimática eficiente.
Lo interesante de este proyecto es lo que a mí más me ha llamado la atención. A ver, en la otra imagen se nota. Es esto. ¿Cómo se llama? Consigue energía eólica. Son autosustentables las viviendas porque es gracias al viento que se produce. Y son estas igual y lo mismo que el otro, pero con un diseño más caótico. Recopilan o recolectan energía para las viviendas, pero a partir de la energía eólica. Igual tienen incluso paneles fotovoltaicos. Aquí están, con aspas eólicas de alta eficiencia. Y es así, de esa forma que tienen energía estas viviendas. Eso es lo que me pareció interesante. Y más cuando el arquitecto dijo que el lugar tiene fuertes vientos, ¿recuerdan? ¿Y qué tal si los ponemos donde hay los fuertes vientos para producir energía? Pero ya sería un poquito más utópico, incluso el presupuesto. Pero es una buena opción como arquitectura sustentable. Luego, otro detalle que tiene es el enfriamiento a través de la circulación de aire en verano. Está diseñado para que tenga un enfriamiento en verano. Es igual, lo pueden proponer de acuerdo a sus hipótesis formales de la vivienda tipo que hagan, o tal vez quieran hacer un poco más irregular. Depende mucho de la forma en cómo hagan su planimetría, para que vean incluso cómo van a pasar los vientos, por dónde van a venir. Por eso se estudia incluso las precipitaciones, los vientos, incluso el clima, los grados centígrados que va a tener al día. Por ejemplo, en este lugar debe ser muy caluroso en verano para que tenga esa capacidad de enfriarse a través de la circulación. Debe tener alguna orientación que está dedicada a eso. Luego también tiene calentamiento en sus espacios para minorar los gastos energéticos durante los periodos más fríos. Es igual. Y tiene igual el mismo sistema geotérmico de lo que es de la tierra. Tiene recolección de aguas de lluvia y ahorra de acuerdo a los techos. Las cubiertas recolectan agua. Esto es un proyecto de arquitectura sustentable. Igual les he dejado el link para que igual lo puedan ver. Otros detalles de este proyecto es igual, además de ser muy sustentable, ecosustentable y amigable con el medio ambiente, es el diseño. Igual sigue una forma lineal, pero los colores que lleva es súper atractivo. Incluso te pone alegre los colores que llevan, ese verde. En la parte de atrás, que aquí igual se los he puesto en la imagen, tienen estructuras como pasarelas que unen a cada vivienda tipo, que en los otros proyectos no se ha visto, que se unen, pueden subir ya sea por escaleras, aquí se pueden ver, para unirse las terrazas y unir las viviendas también. No es un jardín con hartos árboles, pero es más un espacio social donde puedan reunirse, mesitas, jardineras, en la parte de atrás. A ver si lo ven. Luego el siguiente proyecto es el Geoda 2055. Esto ahora es un poco más futurista. Es un proyecto ya un poco utópico, lo que va a ir en el año 2055, que igual de la misma forma sigue incluso lo mismo, las mismas técnicas incluso de arquitectura sustentable, pero es mucho más todavía, se adentra más, pero ya dentro de lo que son los edificios. Esto ya son edificios, ya no son viviendas. Sí son viviendas, pero ya edificios con viviendas colectivas acá adentro, hay más como departamentos. Ya. Este proyecto está con la idea de ampliar la ciudad de Mondragón. La propuesta incluye la construcción de 1053 viviendas sociales. Aquí se puede ver incluso en la imagen donde está el link, igual lo pueden ver.
la planimetría y cómo igual se une con la pendiente. En sí es el proyecto está situado dentro de una montaña, dentro de la rotura de una montaña. Aquí se lo puede ver y aquí en otras imágenes se los voy a mostrar mejor. Es más atractivo, es como aquí mismo lo dice, es viviendas sociales, rascacielos de oficinas, va a tener un museo, va a tener un centro comercial, es como, incluso dice que es ambicioso y emocionante. Es toda la verdad. Un proyecto que también plantea la ordenación vial y de zonas verdes colindantes. Incluso va a tener su propia mini cascada, algo así, igual he leído acá en esta parte donde dice que van a bombear las aguas y lo van a hacer caer desde la cantera para que tengan igual su propia cascada, mini cascada para lo que es el recorrido, incluso para percepción visual conjunto. Aquí, como les decía, este es el que es energéticamente suficiente, tiene autoabastecimiento de alimentos, autosuficiente de agua y energéticamente suficiente porque se plantea el autoabastecimiento de alimentos, que tiene todo su huerto biológico que va a proporcionar alimentos básicos a los vecinos, que en realidad quiere que el proyecto sea que pueda sustentarse solo, que no necesite una cometida, incluso para lo que son las aguas grises, igual va a tener su propio sistema, no va a unirse tampoco con la ciudad, nada. Aquí igual tiene que ser autosuficiente de agua porque dentro de como les decía anteriormente, este es el proyecto que tiene pozos de agua, tiene suministros y es donde de ahí los va a sacar. Incluso va a haber reciclaje de agua en este proyecto, lo van a reciclar todo lo que son las aguas pluviales igual. Y aquí se obtiene de varias fuentes complementarias como el agua subterránea de lluvia y el reciclaje de aguas grises también. Van a reciclar las aguas grises también. Es todo un proyecto amigable con el medio ambiente. A ver, vamos a continuar. Y ya, aquí en esta parte se les he puesto la planimetría. Es una planimetría, se me dan cuenta, es lineal, cuadricular. Como son edificios, tipo, todo va a ser cuadricular. Creo que los azules son de residencia, el rojo no sé. Como van a proponer un museo, un centro comercial y hasta un rascacielos para las oficinas, y como no se leía en la imagen es difícil captarlo, pero igual de la misma forma, incluso de la misma planimetría que van a proponer aquí dentro de la rotura de la montaña, el proyecto igual va dentro de lo que son las curvas de nivel. Va a tener zonas verdes colindantes. A ver, ¿qué más? Sí. Este sería el último proyecto, creo. No, todavía hay más. Este es el siguiente, el Celere Cortijo. Este proyecto sí está hecho realidad. Esta es una imagen real de lo que ya se puede ver del proyecto. Es un proyecto inmenso, igual es grande. El Celere Cortijo. Lo vamos a ver. Igual es con viviendas tipo. Podemos ver, son 1053 viviendas. En sí, esto ahí se ha copiado. Le van a disculpar. Bueno, el Celere Cortijo igual lo pueden leer aquí. Está en la sierra de Guadarrama, donde se lo puede ver. Y dentro de esta planimetría hay igual un río tipo lagunita, que igual lo han respetado y va de acuerdo a eso y de acuerdo a las vías, la planimetría. No es en sí, a ver, ahorita les voy a mostrar una planta. Aquí está. Dentro de la planta, vean, respeta el movimiento de la vía y el movimiento de lo que son los ríos, los lagos que tienen. Aquí podemos ver las viviendas, son viviendas tipo, todas igual, de la forma lineal, pero con ese movimiento.
Y en esta parte central, de la misma forma, igual tiene su espacio social donde puedan reunirse las personas, un espacio verde. Y aquí se puede ver la planimetría, es más ordenada, igual racional. Sí, esto. E igual de la misma forma sigue igual técnicas de arquitectura sustentable como el aislamiento térmico y acústico. Esto es debido al río. El complejo residencial cuyo proceso de construcción se encuentra en 98% calificado. La calificación energética A, lo que conlleva una disminución de emisiones CO2, reducción significativa de la demanda energética del edificio, especialmente un gasto de aire acondicionado, frío, calor y agua caliente sanitaria. A ver, vamos a continuar. Aquí se lo puede ver ya cuando estaba en construcción el proyecto. Y lo que estaban proponiendo, como les decía, un aislamiento acústico. Un aislamiento acústico puede crearse de diferentes formas, ya sea con el mismo material o con la vegetación, hasta con un muro. Unos muros igual crean ese aislamiento acústico. El mismo follaje de las plantas crean. Ahora igual tiene ahorro energético y confort dentro de las viviendas. El sistema hidrorregulable. Y de la misma forma tiene microventilación, dispositivo integrado en el herraje que permite una aeración controlada sin grandes cambios de temperatura. Y estas características son más de lo que es la vivienda en sí. Pero lo que ustedes tienen que ver más es los de afuera, cómo podrían manejar eso de la arquitectura sustentable. Pero en este caso es más la vivienda. Y aquí ya está construido, ya está casi terminado. Vemos. Esto ya es en julio de 2020, creo que el proyecto todavía se inició en 2011, algo así es. Las luminarias y las viviendas que igual siguen el mismo orden, de la misma forma lineal. Y luego con el siguiente proyecto que sería Urbanizaciones de Dinamarca. Este sí no es un proyecto, ya estaba. Lo que me pareció interesante es la planimetría circular. Desde el año 1964 ya estaba propuesto ya desde 1964, así que no era un proyecto en sí, no, ya está construido, ya está habitado dentro del municipio de Bromley, a las fuerzas del Kopernes, la capital de Dinamarca. En su artículo, que se los he dejado aquí igual para que ustedes ingresen, dicen que es como ver los símbolos alienígenas que daban en las películas de esa misma forma, pero ya estaban hechos realidad para el año del 64. Este proyecto, así como hemos visto proyectos que buscan que las personas interactúen, socialicen, que se reúnan dentro de un espacio, ¿no? Este es todo lo contrario. Quiere que no hay calles ruidosas, ni farolas, ni parques. Tan solo la tranquilidad de estar en la mitad de un campo perfectamente verde y recortado, por lo cual pasa una sola carretera de la que ramifican otras carreteras que llevan directamente a cada jardín circular. Si se ven, todo tiene su jardín, pero son individuales. Ya no están ahí ¿cómo se diría? No comparten como los otros proyectos, están de una forma que cada vivienda tiene su propio jardín. El objetivo, tranquilidad. Ahí se los puede ver. A mí me pareció muy interesante que incluso hasta tengan la misma división con las mismas jardineras, todo tiene una división. Aquí no son viviendas tipo, cada uno tiene su vivienda. Pero me pareció muy interesante la planimetría, la forma en cómo lo ordenó y la distribución que se usa. ¿Ven? Solo hay algunas vías principales y sí, debe ser muy relajante vivir en este lugar. A ver, este sería el último proyecto. Y por último ya sería lo que se les he dejado, un tráiler de una película
que les recomiendo ver para que se inspiren en todo lo que hemos visto y en todo lo que es su proyecto. Y también para que estén un poco más angustiados. Es Vivarium, tal vez algunos lo han visto y tal vez algunos no. Heroi, les recomiendo que lo vean. E incluso hicimos un pequeño debate, una pequeña reflexión el año pasado con el arquitecto Renzo sobre esta película. Y me gustaría que lo hagamos igual al siguiente jueves que nos toca. Y porque igual he preparado más proyectos, aún faltan muchos por ver. Que igual tienen características diferentes, arquitectura sustentable, planimetrías. Pero a ver si lo ven la película. Y aquí se los dejo el tráiler y lo pueden ver incluso. Les he dejado el link. En sí, así como un pequeño resumen, es una pareja que viaja, pero creo que sería spoilarles. Así que ustedes véanlo, ¿ya? Véanlo y opinamos la siguiente, qué les pareció, qué es lo que sacaron y qué es lo que podrían sacar de conclusión y cómo podría incluso inspirarles o qué es lo que no se debería hacer en su proyecto. ¿Ya? Así que véanlo, les va a gustar mucho. Incluso la misma fotografía, los colores, igual pueden observarlo. Lo vamos a criticar la siguiente. Bueno, entonces eso sería todo, chicos, por hoy. Igual el siguiente jueves creo que vamos a continuar viendo estos los proyectos análogos. Si es posible, dar una pequeña revisadita de lo que es arquitectura sustentable para que me entiendan mejor. Ya, entonces, ¿alguna pregunta, duda, comentario? ¿O qué les ha parecido? Ninguna duda, Oxy. En todo caso, gracias por los ejemplos. Me ha parecido muy interesante las soluciones que han dado a todos los proyectos que nos han mostrado. Ay, ya, de nada. Yo tengo una preguntita. ¿Sí? En este caso, la propuesta que tenemos que hacer debería ser orientado hacia la arquitectura sustentable. Solamente son ejemplos. Son ejemplos. Pueden proponerlo. Pero Ahí mejor está si bien. proponen. Sí, vean los vientos, por eso les decía la temperatura, precipitaciones, eso es lo que más les está haciendo estudiar novel el arquitecto. Vean eso. A veces una arquitectura sustentable no siempre tiene que dejarse llevar por esas aspas eólicas o los paneles, ¿no ve que? Los paneles solares, sino en cómo utilizas la forma, la orientación, en dónde vas a poner vegetación. Hasta eso es arquitectura sustentable. Por eso, como les decía el concepto al principio, la arquitectura sustentable es la mejor forma de utilizar todos los recursos naturales. Y bueno, ¿alguna preguntita más? Muy bien, ok, gracias. De nada, Mauri. Ya. Bueno, con eso entonces sería la clase de hoy. La siguiente continuamos viendo los siguientes proyectos porque he preparado harto. Pero tampoco hay que aburrirles. Ahí vean la película, así para que opinemos en la siguiente. Ya, a ver, voy a dejar de